Buenos días, mis queridos hermanos, a todas las personas que hoy nos están viendo a través de nuestros canales y a través de YouTube y a través de Facebook. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con Dios y el tema que Dios hoy quiere compartirnos es acciones del presente que afectan el futuro. El ciclo de la vida, como todos conocemos, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, durante este proceso tienen lugar algunos acontecimientos que marcan la vida de una persona. Miremos en Génesis 3:23. Entonces el Señor Dios lo sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra, de la cual el ser humano estaba hecho. En Génesis, en ese versículo nos habla sobre el castigo que tuvieron Adán y Eva por cuanto pecaron al desobedecer las órdenes de Dios. Ellos fueron hechos para nacer, crecer, reproducirse y morir, pero en ese proceso ellos debían completar algunas tareas, como era el cuidado de toda la naturaleza que Dios había puesto en sus manos. Ellos estaban destinados a reproducirse para que así toda la humanidad naciera y todos pudiéramos vivir en aquel paraíso. Sin embargo, en ese proceso, ellos cometieron un error que fue la desobediencia. Esta desobediencia no solo marcó el presente de Adán y Eva, pues ellos fueron expulsados del jardín, sino que también marcó para siempre el destino de la humanidad. Entonces cada uno de nosotros definimos lo que es nuestro futuro. Muchas veces nosotros hablamos de un futuro, pero no cuidamos el presente. De lo que hoy haga es lo que viviré mañana o el futuro. Adán y Eva entonces condenaron a la humanidad a una vida muy difícil y llena de dolor. Hoy en día, aún con toda la tecnología, con todos los avances, con todos los desarrollos y descubrimientos, el ser humano no ha sido capaz de actuar de manera diferente. Hoy en día seguimos pecando y seguimos haciendo las cosas que le desagradan a Dios en ese proceso de la vida. En nuestros días de juventud actuamos como si no hubiera un mañana, como si el hoy fuera el último día y hacemos cosas sin pensar, actuamos sin tener uso de razón y pensamos que todas las cosas que hacemos no van a tener una consecuencia, que todo lo que hacemos el día de hoy no va a repercutir en nuestro futuro. Y pensamos que lo que es pasado ya no tiene ninguna consecuencia sobre el futuro. Vemos con Adán y Eva que eso no es cierto, porque todo lo que nosotros hacemos hoy se verá reflejado en el presente. Miremos en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Cuando peque, lo castigaré como un padre azota a su hijo, pero yo nunca le quitaré mi fiel amor como se lo quité a Saúl, a quien hice a un lado cuando me dirigí a ti. Puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes, porque yo te favorezco, tu dinastía durará para siempre. Esa fue la promesa que Dios le hizo al rey David. Esa promesa fue hecha porque David era del agrado de Dios. Miramos que muchas veces nosotros hacemos cosas y los efectos que estas acciones tienen no solo nos afectan a nosotros, sino que también a nuestras generaciones. David fue agradable ante los ojos de Dios y esto permitió que su dinastía, que su herencia, que sus hijos, que su familia fueran bendecidas por Dios, que tuvieran ese privilegio de ser los elegidos de Dios y los protegidos. Entonces mire cómo David marca lo que es su generación
Hoy, ¿por qué vemos una generación de mediocridad? Si nosotros miramos nuestra sociedad, miramos mediocridad. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, como nos explica Dianita, no piensan en ese futuro. Muchos de nuestros jóvenes solo piensan en el hoy, en el momento. Y eso hace que, como hoy disfrutan, dentro de la mediocridad se acuñan palabras que llevan más a ese tipo de mediocridad. Hoy en día, ¿qué es lo que dicen muchos jóvenes? Vive la juventud, disfruta la juventud. Y disfruta tanto la juventud que se olvida de cómo va a vivir cuando sea viejo. Disfruta tanto hoy que en viejo tiene que buscar a alguien que lo mantenga porque la verdad ya no sabe qué hacer. Debemos tener en cuenta entonces lo que nos está enseñando Diana a través de la palabra, que es muy importante lo que haga hoy porque de eso dependerá lo que suceda mañana. Entonces, como vimos, Salomón fue recompensado por el actuar de su padre David, pero muchas veces también los padres cometen errores y esos errores no son muchas veces pagados por ellos, sino por sus generaciones. Miremos en 2 de Samuel 12 del 10 al 14. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita me despreciaste. Ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David, el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás, porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor, tu hijo sí morirá. Miramos que David, aun cuando era agradable ante los ojos de Dios, aun cuando Dios lo amaba mucho, también fue castigado porque cometió errores. Nosotros cuando actuamos pensamos que las cosas malas que nosotros hacemos, que los pecados, que los errores que cometemos no van a tener una consecuencia. Pensamos que si nosotros cometemos un error, venimos a la iglesia y oramos y nos arrodillamos, que el castigo automáticamente va a ser eliminado, pero vemos que no. Vemos que aun cuando nosotros estemos ante los ojos de Dios, que aun cuando Él nos tenga en sus manos, que aun cuando Él sienta amor por nosotros, Él también debe castigarnos. Y muchas veces esas consecuencias no las pagamos nosotros, sino nuestra familia, nuestras generaciones. Vemos que aquí en este caso, quien pagó los platos rotos de lo que hizo David fue su hijo. Un niño que no tenía ninguna culpa en todo lo que había sucedido. Sin embargo, era necesario que eso sucediera para que David y todas las demás personas aprendieran la lección. Entonces, cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos, cada una de las cosas que nosotros hacemos generan consecuencias. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Y no solamente a nivel espiritual. Si tú te equivocas en el estudio, obviamente vas a tener malas consecuencias también en el parcial, al final de tu semestre. Si te equivocas en tus negocios, las consecuencias va a ser la quiebra. Hay algo que se dice dentro de los comerciantes. Y ellos dicen, los errores del corazón se los paga llorando, los errores comerciales se los paga con dinero. Todo error, toda equivocación, todo lo que yo hago a medias, obviamente tiene una consecuencia. Entonces, la pregunta para hoy es, ¿qué estamos haciendo en el presente para marcar nuestro futuro? ¿Cómo estamos nosotros forjando ese futuro para nosotros y para nuestra familia? ¿Estamos obrando de manera que nuestras generaciones puedan cosechar algo bueno o por el contrario, estamos haciendo las cosas malas y así ellos tienen que pagar los platos rotos? Esto también aplica a un campo que es el ecológico.
muchos de nosotros solamente creemos que esto aplica a la vida espiritual, pero también en el campo ecológico. Nosotros estamos dañando la tierra, no la cuidamos, no valoramos lo que Dios nos ha regalado, todos esos recursos maravillosos que Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Y qué va a suceder con las generaciones futuras? Ellas no van a poder disfrutar de todos los beneficios que nosotros hoy tenemos. Si hoy nosotros tenemos agua potable, debemos sentirnos bendecidos porque no sabemos en un futuro, así como nosotros estamos destruyendo el planeta, creemos que esos recursos nunca se van a acabar, que nunca van a dejar de existir, pero vemos que hay ya situaciones en las cuales se puede vivir escasez, se puede experimentar esos desastres naturales que no son causados por nadie más, sino por el descuido del hombre, porque el hombre no ha sido capaz de entender que todo lo que Dios nos ha regalado es para ser cuidado, no es para ser abandonado. Si nosotros tenemos esa bendición, es para poder nosotros cuidarla, valorarla y hacer que dé sus frutos. Si nosotros no hacemos esto, nuestras futuras generaciones no podrán tener la vida que nosotros tenemos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos unos seres integrales en todo. Muchas veces nosotros la vida cristiana la limitamos a lo espiritual y simplemente hablamos de aquellos pecados espirituales, pero recuerda que pecado es errar al blanco, es equivocarse, todo aquello que yo hago mal. Si yo no cuido, como nos dice Dianita, la naturaleza, voy a tener consecuencias. ¿Por qué hay hoy tantas inundaciones? No cuidamos las cañerías, los lugares donde tiene que depositarse el agua están llenas de basura. Nosotros no cuidamos, vamos en el vehículo consumiendo algo, tiramos las bolsas por las ventanas, los empaques y tenemos problemas después, tenemos consecuencias. Ser cristiano entonces es mucho más que solamente anhelar la salvación y la vida eterna. El problema de nosotros los cristianos es que nos hemos limitado a que la vida cristiana solo tiene que hablar de salvación y vida eterna, pero la salvación y la vida eterna tiene que ver no solamente con un día vivir en el cielo, sino vivir también aquí bien en la tierra. Siempre decimos algo nosotros aquí en la iglesia: ¿de qué sirve que nosotros los cristianos anhelemos un día vivir en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Sea en las familias, sea en el plan personal o sea a nivel de la ecología, vivimos en un infierno porque no sabemos cuidar. Ser cristiano entonces es mucho más que solamente esperar un milagro, tan solo esperar la salvación y la vida eterna, es vivir bien en todas las áreas de nuestra vida. Así como nuestro pastor lo dice, vivir bien está en todas las áreas del ser humano. Como hijos, nosotros muchas veces somos antipáticos a nuestros padres. Dejamos de visitarlos, dejamos de llamarlos, dejamos de cuidar de ellos, dejamos de ser esos buenos hijos. Y cuando nos toca a nosotros ser padres y nuestros hijos actúan de esa misma manera, nos preguntamos y lloramos y le clamamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué mi hijo se comporta de esa manera conmigo? ¿Por qué mi hija se comporta tan rebelde conmigo? Y no hacemos memoria de nuestros días de juventud, cuando nuestros padres nos reprendían con amor y nosotros de manera grotesca les contestábamos, éramos rebeldes, desobedientes, antipáticos, no cuidábamos de ellos. Si nosotros nos comportamos hoy así con nuestros padres, tendremos la seguridad que eso mismo que nosotros estamos sembrando, un día lo cosecharemos. Si hoy nosotros somos amorosos con nuestros padres, somos respetuosos, obedientes, los amamos, estamos pendientes de ellos, estamos seguros de que en un futuro también así sucederá. Pero por el contrario, si nosotros somos antipáticos, le damos la espalda a nuestros padres, nos cansamos de ellos, los regañamos, les faltamos al respeto, eso mismo también cosecharemos. También en el ámbito de la amistad. Si nosotros somos malos amigos, también no podemos esperar fidelidad de otras personas si nosotros no somos fieles. Si nosotros hoy en el presente no hacemos algo que marque de manera positiva el futuro, de ninguna manera esto sucederá. El rey David cometía muchos errores como todas las personas, como todos los que estamos aquí. Sin embargo, él hacía dos cosas que muchos de nosotros quizá no hacemos. Él reconocía sus errores y adoraba a Dios aún en la calamidad. Miremos en 2 de Samuel 12:13.
Entonces David reconoció ante Natán diciendo: He pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: El Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. Miramos en este versículo que David reconoció ante Dios que había pecado. Muchos de nosotros no lo hacemos, muchos de nosotros, aún con la advertencia, aún con la sugerencia, no hacemos caso y seguimos cometiendo los mismos errores. Y también él adoraba aún en tiempo de calamidad. Miramos en 2 de Samuel 12, del 19 al 20. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto, así que les preguntó a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Los siervos contestaron: Sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. David se encontraba en un momento muy crítico en su vida porque su hijo iba a fallecer. El hijo que había procreado con Betsabé iba a morir. Entonces él le clamaba a Dios, rasgaba sus vestiduras y ayunaba, pensando que quizá con esas acciones él podía mover el corazón de Dios y podía evitar que su hijo muera. Sin embargo, esto no sucedió. Pero aún así David no dejó de orar. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Oramos, alabamos, le pedimos a Dios, y cuando no suceden las cosas que nosotros queremos, cuando no podemos evitar ese castigo que nosotros mismos nos hemos forjado, nosotros empezamos a renegar de Dios y empezamos a dudar inclusive de la existencia y misericordia de Dios. Sin embargo, vemos que David, aun cuando su hijo había fallecido, se levantó, se cambió de ropa, cambió su actitud y fue a adorar al Señor. De manera entonces que nosotros no solo debemos actuar de manera correcta en el presente para marcar el futuro, sino que también si cometemos un error, debemos reconocerlo y aún en la calamidad, en la dificultad, seguir adorando a Dios. Algo especial en David, como dice Diana, diferente a nosotros. Nosotros le adoramos y alabamos y le pedimos a Dios mientras guardemos la mínima esperanza de que Dios nos va a escuchar. Si alguien está orando porque su familiar está enfermo, ora porque en el fondo de su corazón desea que se vaya a salvar. Todavía hay una lucecita de esperanza de que él se va a salvar. Pero si sale el médico y le dice: no, ya no hay nada que hacer, él murió, seguimos postrados, seguimos adorando, le seguimos dando gracias a Dios, o nos levantamos, nos rasgamos las vestiduras y decimos que Dios no nos escuchó. David era todo lo contrario. David estaba triste, le adoraba a Dios, pero en un momento cuando se enteró de que su hijo había muerto, lo primero que hizo fue ir ¿a dónde? Al templo, a darle gracias a Dios, a decirle: Señor, es tu voluntad, tú así lo quisiste. Muy diferente a cada uno de nosotros. Nosotros estamos muy cerca a Dios mientras las cosas nos salen bien. Y no solamente con Dios, estamos hablando, y Diana nos explicaba que esto se aplica no solo en la área espiritual. Nosotros estamos bien con una persona mientras esa persona nos hace sentir ¿cómo? Bien. En el momento en que esa persona por algún motivo ya no nos hace sentir bien, entonces según nosotros ya no amamos, ya no la queremos, porque nosotros confundimos ese tipo de sentimientos. Decimos amar a alguien simplemente porque creemos que nos hace sentir bien, que a todo nos dice sí, que a nada nos lleva a la contraria, que todo lo que nos diga está bien, pero en el momento en que se nos ocurre decirle lo contrario, ¿sigue la armonía? Ahí ya no, porque nosotros confundimos ese tipo de cosas. David no, David estaba muy bien con Dios y lo alababa. David sentía que las cosas le salieron mal y de todas formas le alababa. Nosotros decimos: no, es que yo no puedo servirle, ¿cómo voy a servirle? Siempre sacamos pretextos. Cuando de alguna manera le fallamos a Dios, ¿qué decimos? No, por eso es que yo ya no le puedo servir. Cuando David se equivocaba, su servicio a Dios, ¿cómo era? Más intenso todavía, porque sabía que de esa forma compensaba lo que estaba haciendo. Cuando nosotros fallamos entonces y no aceptamos la corrección ni la sugerencia, seguimos viviendo en una vida sin sentido. No importa cuánta sabiduría, cuánto conocimiento nosotros tengamos, si nosotros no tenemos esa humildad para reconocer y cambiar nuestros errores, nuestra vida se irá por un precipicio y la desgracia se apoderará de nosotros. Miremos en Primera de Reyes 11,
del 9 al 11. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: Tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. Miramos entonces que Salomón, aun con toda la sabiduría, aun con todo el conocimiento, aun con todo el carisma que tenía, eligió desobedecer. Y hay una parte muy importante que dice que él eligió. No fue Dios quien se apartó de Salomón, no fue Dios quien quitó ese amor, pues lo leímos en un anterior versículo y decía que aun cuando el hijo peque, no le quitará su fiel amor como lo hizo con Saúl. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que se alejó? Salomón fue quien no aceptó la reprensión, quien no aceptó la guía, quien no aceptó el consejo, y sin embargo se inclinó a otros dioses que Dios condenaba. Él eligió apartarse de Dios. Él eligió de manera irresponsable, y hoy en día se ha vuelto muy común esto. Muchas veces vemos jovencitas que quedan embarazadas a muy temprana edad y ellas se sienten muy orgullosas y dicen que el fruto de su vientre es una bendición de Dios, que ellas son mujeres luchadoras, guerreras de la vida y que esa bendición que tienen en su vientre fue enviada por Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que eso es una mentira, que eso es falsedad y que solo es para camuflar la irresponsabilidad de estos 2 jóvenes. Dios no aprueba este tipo de situaciones, pues de ser así, el hijo que David engendró con Betsabé jamás habría muerto. Las bendiciones de Dios sí llegan, pero cuando nosotros actuamos de manera que a Dios le agrade. A Dios no le agrada, Él quiere darnos descendencia, pero no en ese momento. En un momento en que quizá aquellas adolescentes no han terminado ni aún de crecer y ya tienen que criar a otro ser, sin tener un trabajo estable, sin tener conocimiento, sin tener aún el sentido de responsabilidad que ser madre requiere. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que lo encargan a las abuelitas, a los tíos, a los primos, a las vecinas. ¿Y qué sucede entonces con ese hijo? El presente que está forjando esa mamá, esa papá adolescente, no es el futuro que quisiera darles Dios. Pues Dios yo creo que tenía preparado para muchos de ellos un futuro muy lindo, un futuro muy estable, pero por cuanto sus padres desobedecieron, esto ya no pudo ser así. Entonces cada uno de nosotros nos forjamos ese futuro que queremos, que tanto así que la palabra de Dios, ¿qué dice? Haz a otros, ¿qué dice? Lo que quieres que ellos hagan contigo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de consecuencias. Si yo abrazo a alguien, me va a abrazar. Si yo amo a alguien, me va a amar. Si yo le soy indiferente a alguien, esa persona me va a ser indiferente. Por lo tanto, lo que yo haga en cualquier área de nuestras vidas, eso generará una consecuencia para el día de mañana. Cualquier cosa, cualquier actividad. Haces malos negocios hoy, mañana vivirás en pobreza. No estudias hoy, mañana serás un estudiante fracasado. Cualquier cosa que yo haga hoy, voy a vivir las consecuencias el día de mañana. El actuar de hoy, entonces, es el fruto del mañana. Si nosotros actuamos de manera correcta, entonces cosecharemos buenos frutos. Pero si nosotros sembramos maldad y sembramos malas acciones, ya tenemos por seguro que lo que cosecharemos no será de nuestro agrado. Miremos en Primera de Reyes 11:12. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. Miramos que la decisión de Salomón no le afectó a él directamente, pues él no iba a ver la destrucción de su reino, sino quién la iba a vivir, su hijo. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. No entendemos que el actuar de hoy
puede afectar a nuestras generaciones, así como David le llevó bendición a Salomón, Salomón llevó destrucción a su hijo por no haber actuado de manera correcta. El tomar decisiones acertadas no solo afecta nuestra vida, sino la de nuestra familia. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de lo que hacemos, reconocer cuando fallamos y adorar a Dios aún en los tiempos difíciles. Jamás hagamos que Dios se enoje con nuestro actuar y permitamos que todo lo que sembramos en el presente sea para un mejor futuro, tanto para nosotros, para nuestra familia y para las futuras generaciones que aún no hemos de conocer. Que hoy sea un día en el que sembremos cosas bonitas, que sembremos acciones que lleven a ese futuro maravilloso que Dios quiere darnos. Amén. Amén. Démosle la gloria a Dios. Bien, Dianita, entonces, en el argot popular y sobre todo económico hay algo. Se dice padres trabajadores, hijos ricos, nietos pobres. Por la sencilla razón, esos padres trabajaron bastante y como consecuencia sus hijos vivieron ricos. Esos hijos nunca aprendieron a trabajar, malgastaron lo que sus padres hicieron, como consecuencia sus hijos, o sea, los nietos, pobres, porque no pensamos en un futuro. Y sobre todo cuando nosotros todo lo superespiritualizamos, solo vivimos el hoy. Solo viva hoy, porque la palabra de Dios dice que mañana no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir. Eso es verdad. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a morir o vamos a estar vivos. Pero el hecho de que no sepamos qué va a pasar con nosotros el día de mañana no significa que no debamos planificar nuestra vida. Recuerda que en Lucas dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre primero no se sienta a calcular los gastos? Entonces, ¿la palabra de Dios se está contradiciendo? No, nos está diciendo, tú no sabes si mañana vas a vivir, por lo tanto vive cada día como si fuera el último. Disfruta hoy de manera sana pensando en el día de mañana. Si hoy planificaste el día de mañana y mañana ya moriste, pues no pasó nada, simplemente moriste y se quedó esa planificación que como consecuencia tus hijos la pueden disfrutar. Pero si tú no moriste, sino que viviste, entonces ganaste, porque las consecuencias las puedes disfrutar tú también. Debemos pensar entonces en el día de mañana. El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos espirituales, no significa que debemos vivir del azar. Cualquier cosa que haga hoy, mañana tengo que vivir las consecuencias, tanto en lo espiritual como en lo secular. Y algo importante que nos habla acerca de la vida de David, diferente a Salomón y a otros siervos. David, aunque le fallaba, David, aunque cometía errores, algo que distinguía a David, él nunca bajaba la guardia de servirle a Dios. Es más, entre más errores cometía, más le servía a Dios, mientras que nosotros es todo lo contrario. Es que yo estoy indigno, es que yo cómo le voy a servir, es que Dios sabe que la única forma que nosotros tenemos para remediar ciertas cosas es mucho más que solamente pedirle perdón de boca, es actuar. Dios tiene un deseo, ¿y cuál es el deseo de Él? Que todo el mundo sea salvo. La palabra de Dios dice que todos pecamos de una o de otra forma, y si cada vez que nosotros fallemos vamos a alejarnos de Dios, lastimosamente estaremos perdidos. Si el empleado, siendo buen empleado, ese día se olvida y llega un poco tarde, ¿la solución es renunciar al trabajo? No, la solución es trabajar más, para que asimismo su patrón se dé cuenta de la capacidad de trabajo que él tiene y no piense en correrlo. Sería un error, sería una equivocación decir, no, es que yo como fallé con mi patrón, yo atendí mal a un cliente, entonces voy a renunciar. No, debo es corregir. Si atendiste mal a ese cliente, entonces corrígelo bien y ahora trabaja. ¿Trabaja cómo? El doble, trabaja más. Eso es lo que hacía David. David, cuando él se equivocaba, no se alejaba de Dios. Cuando David se equivocaba, le servía mucho más, con más pasión, con más ganas, porque él sabía que Dios quiere es que todo el mundo sea salvo, aunque en ese entonces no se hablaba de salvación, pero hoy sí. El mundo quiere que, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, y cada vez que tú te desanimas, ¿qué probabilidad hay de que ese sueño de Dios se cumpla? No hay ninguna probabilidad.
Por lo tanto, si tú y yo corregimos, si tú y yo le servimos de manera apasionada a Dios, entonces las cosas cambiarán. Siempre hemos dicho algo, la diferencia entre una persona de éxito y una persona fracasada está en la pasión. Los exitosos son personas apasionadas por todo lo que hacen, tienen éxito en su vida de pareja, tienen éxito en su vida laboral, tienen éxito con Dios. En todo lo que hacen tienen éxito porque practican una sola cosa, son apasionados. David era un apasionado que no dejaba que ni aun sus errores le bajaran el ánimo, mientras que a nosotros cualquier cosa ya nos está desanimando. Recuerda entonces, Dios quiere mucho más que tú y yo seamos salvos. Él quiere que tú y yo vivamos bien, que seamos personas de éxito, tanto en lo espiritual como en lo secular. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con una nueva enseñanza, una palabra de vida, que pretende llevarnos a esa vida de salvación, pero también que vivamos bien aquí en la tierra. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Buenos días, mis queridos hermanos, a todas las personas que hoy nos están viendo a través de nuestros canales y a través de YouTube y a través de Facebook. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con Dios, y el tema que Dios hoy quiere compartirnos es acciones del presente que afectan el futuro. El ciclo de la vida, como todos conocemos, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, durante este proceso tienen lugar algunos acontecimientos que marcan la vida de una persona. Miremos en Génesis 3:23. Entonces el Señor Dios lo sacó del... Es lo que viviré mañana o el futuro. Adán y Eva entonces condenaron a la humanidad a una vida muy difícil y llena de dolor. Hoy en día, aún con toda la tecnología, con todos los avances, con todos los desarrollos y descubrimientos, el ser humano no ha sido capaz de actuar de manera diferente. Hoy en día seguimos pecando y seguimos haciendo las cosas que le desagradan a Dios en ese proceso de la vida. En nuestros días de juventud actuamos como si no hubiera un mañana, como si el hoy fuera el último día, y hacemos cosas sin pensar, actuamos sin tener uso de razón y pensamos que todas las cosas que hacemos no van a tener una consecuencia, que todo lo que hacemos el día de hoy no va a repercutir en nuestro futuro. Y pensamos que lo que es pasado ya no tiene ninguna consecuencia sobre el futuro. Vemos con Adán y Eva que eso no es cierto, porque todo lo que nosotros hacemos hoy se verá reflejado en el presente. Miremos en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Cuando peque, lo castigaré como un padre azota a su hijo, pero yo nunca le quitaré mi fiel amor como se lo quité a Saúl, a quien hice a un lado cuando me dirigí a ti. Puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes, porque yo te favorezco, tu dinastía durará para siempre. Esa fue la promesa que Dios le hizo al rey David. Esa promesa fue hecha porque David era del agrado de Dios. Miramos que muchas veces nosotros hacemos cosas y los efectos que estas acciones tienen no solo nos afectan a nosotros, sino que también a nuestras generaciones. David fue agradable ante los ojos de Dios, y esto permitió que su dinastía, que su herencia, que sus hijos, que su familia fueran bendecidas por Dios.
que tuvieran ese privilegio de ser los elegidos de Dios y los protegidos. Entonces mire cómo David marca lo que es su generación. Hoy, ¿por qué vemos una generación de mediocridad? Si nosotros miramos nuestra sociedad, miramos mediocridad. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, como nos explica Dianita, no piensan en ese futuro. Muchos de nuestros jóvenes solo piensan en el hoy, en el momento. Y eso hace que, como hoy disfrutan, dentro de la mediocridad se acuñan palabras que llevan más a ese tipo de mediocridad. Hoy en día, ¿qué es lo que dicen muchos jóvenes? Jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. En Génesis, en ese versículo nos habla sobre el castigo que tuvieron Adán y Eva por cuanto pecaron al desobedecer las órdenes de Dios. Ellos fueron hechos para nacer, crecer, reproducirse y morir, pero en ese proceso ellos debían completar algunas tareas, como era el cuidado de toda la naturaleza que Dios había puesto en sus manos. Ellos estaban destinados a reproducirse para que así toda la humanidad naciera y todos pudiéramos vivir en aquel paraíso. Sin embargo, en ese proceso, ellos cometieron un error que fue la desobediencia. Esta desobediencia no solo marcó el presente de Adán y Eva, pues ellos fueron expulsados del jardín, sino que también marcó para siempre el destino de la humanidad. Entonces cada uno de nosotros definimos lo que es nuestro futuro. Muchas veces nosotros hablamos de un futuro, pero no cuidamos el presente, de lo que hoy haga.